Yo vengo a misa, pero no llevo el sobre. Cuídense mucho, se les quiere. Gracias, padre. Son bien racistas ustedes. Los mexicanos al punto. No. Padre, le esperamos. Entonces, resulta que esa era la información que estaban divulgando y por una razón, no conectado con el tema de la clase, salió a reducir, la señora quería sacar eso de la y ella dijo, hermano, dígale. Y el hermano pues describió el suceso, pero ella tiene tanto coraje que él lo hablaba de una manera pasiva y ella añadía más fuego añadía Más leña al fuego. Entonces yo la escuché a ella, pero estoy escuchándola a él. Yo me estoy dando cuenta que él no está hablando como que él es la persona. Él comenzó a hablar en primera persona y luego terminaba hablando como si fuera otra persona y se enteró, ni siquiera la conoce, ni siquiera estuvo presente. Entonces ahí aproveché la oportunidad. Y no quiero dejar de decir esto porque a veces ustedes tienen Facebook y una de las razones por las que yo no tengo Facebook es precisamente porque venga uno como una persona religiosa y de hecho ya nadie me envía nada, ni tampoco estoy pidiendo que me envíen. Los mensajitos estos que suenan como religiosos, mencionan a Dios, ustedes los reciben y ustedes los reenvían y muchos de esos mensajes ni siquiera son auténticos. Y yo me pasaba corrigiendo, o sea, la gente decía, para eso no le enviamos nada, gracias a Dios. Menos cosas estoy recibiendo. Pero ustedes leían mi comentario que le respondí a Luis, ¿verdad? Bueno, lo hice porque no es la primera vez que me comparten videos que corren entre ustedes, que lo ponen en Facebook o lo ponen en algunas redes sociales, en donde ni siquiera es realmente algo que alimenta nuestra fe. Entonces, estas personas, ellos estaban reaccionando a algo que ni siquiera tenían la información. Entonces, antes de ustedes poner algo y escribir algo, asegúrense que ustedes lo hayan investigado todo. Tomen el ejemplo del Evangelio según San Lucas, el primer capítulo, donde Lucas conoció del Señor y en el momento tiene que haberse enterado que María no era virgen. ¿Cómo es que era virgen cuando tuvo al niño Jesús? Él dijo, espérate, tengo que averiguar esto. Esto yo no me voy a quedar con la ignorancia aquí. Esto yo no lo creo, pero bueno. Y fue a las fuentes. ¿Y a la fuente fue? No lo dice la Escritura. Las fuentes que respaldan esto son muy pobres, pero nosotros creemos que eso tiene que haber sido de esa manera porque Lucas no conoció personalmente a Jesús, conoció el Evangelio a través de la predicación de Pablo. Y cuando él se enteró que cómo fue la manifestación, la epifanía, que eso es lo que significa manifestación, la epifanía del Señor, eso él, antes de lanzarse por ahí a hacer y decir cosas, fue a investigar. Y dice bien claro, ¿verdad? Lo he investigado todo y lo he puesto de manera ordenada para que creas en aquello que ya tú crees, que creo que es conveniente. Entonces no pongamos nada, primero, que no esté de acuerdo con nuestra fe. Y si es algo que está la gente comentando sobre nuestra fe, tengan cuidado porque hay más personas amargadas en nuestra iglesia que necesitan de sanación. No estamos diciendo que los vamos ahora a rechazar y no los vamos a escuchar, no, pero tampoco los vamos a estar teniendo como una fuente confiable de información. Porque no se sabe cuáles son las intenciones. Y con el curso de moral, lo más importante son las intenciones. Y nosotros ni siquiera conocemos las nuestras, como para nosotros decir que conocemos las de los demás. Tenemos una percepción. Esa percepción nos lleva a nosotros a tomar un juicio. Pero ese juicio no puede ser determinante. Cuando hablamos de la verdad, una de las cosas, mi nieta le fascina cuando creo que sea, cuando hablamos de la verdad, Jesús dijo, la verdad los hará libres. La pregunta que muchos de nosotros hacemos es, ¿cuál es la verdad? Muchos respondemos la verdad, pues, conocer a Jesucristo, la verdad que aparece en el Evangelio, la verdad que hace que el pecado en nosotros desaparezca. Todo eso son manifestaciones de la verdad, pero aún así, la verdad no parece tener
una definición que pueda realmente darnos una respuesta que podamos decir, esta es la verdad. Sí sabemos que Jesús es la verdad. Pero cuando desglosamos sobre la verdad, hay una verdad científica, hay una verdad arqueológica, hay una verdad que define la humanidad. Y así, si seguimos, vamos encontrando incluso la que está conectada con la clase, hay una verdad moral. O sea, nosotros no podemos decir, no es que o depende, o qué circunstancias, situaciones, no. Pero sí es importante saber en dónde tú te encuentras para saber cómo esta verdad se va a aplicar. Porque ahora mismo, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado católicos en las plataformas decir, si tú no aceptas a Jesucristo, criticando por ejemplo el Papa Francisco? Cuando el Papa Francisco en algún momento recibía a cualquier tipo de persona que expresaban una religiosidad que no estaba en comunión con la iglesia, ¿qué terminaban diciendo? Oh, el Papa no debía haber hecho eso, no debía haber estado aceptando esos obsequios, porque eso atenta contra nuestra fe. Entonces, ¿qué pasa? Si tú asumes una postura en donde tú no aceptas nada de esto, ¿dónde entra la posibilidad de evangelizar? Sí, ¿cuántos documentos la iglesia no tiene? Sobre todo hay uno muy interesante de Papa Pablo VI, Santo Papa Pablo VI, Evangelii anunciando el Evangelio, donde él habla de hay que evangelizar desde la cultura, no a la cultura, sino desde la cultura. Me decía una señora recientemente que una razón por la que ella no va a su parroquia era porque el Día de los Muertos, la Iglesia Católica no celebramos los muertos, nosotros celebramos la vida, siempre celebramos la vida, pero tenemos un día durante el mes de noviembre, ese le va a estar tocando, ¿verdad? Donde nosotros reconocemos los difuntos, no los muertos, los difuntos. ¿Cuál es la diferencia entre difuntos y muertos? El difunto está bajo la tierra. Está difunto. Está difunto. El muerto sobre la tierra. Puede haber muchas clases de muertos, ¿no? Primero que nada, el término muerte se refiere a un... No, ya, entonces aprendimos hoy que hay una verdad de Alfonso. Aprendimos hoy una nueva verdad de Alfonso. El muerto es el que está arriba y el difunto el que está debajo. Interesante. Bueno, fíjense, siempre yo hablo de Alfonso como cuando lo conocí, recién conociéndolo, tenía problemas con mi carro, entonces era el que me daba el diagnóstico. Ahora puedo añadir a ese resumen de vida, decir que además de mecánica, también él sabe de teología. Entonces, claro. De hecho, mañana voy a hablar con mis médicos y decirles si ellos saben la diferencia entre un difunto y un muerto. Bueno, el término muerte, la iglesia se refiere a aquello que da por terminado. ¿Okay? Por lo tanto, cuando un ser humano, cuando la persona deja de respirar, para los que no conocen a Cristo, le llegó la muerte. Pero para los que conocemos a Cristo, es el momento de nosotros pasar a la otra vida. La muerte no viene a ser la terminación, sino el paso. Es el paso. Por lo tanto, nosotros no nos referimos a ese estado, a ese momento, como la muerte.
está haciendo un esfuerzo. Ustedes no tienen idea. ¿Ok? Nosotros le llamamos difuntos porque están en ese estado de descanso para luego, en el juicio final, presentarse ante el Señor. O sea, ya no están entre nosotros. Puede que estén en purgatorio, puede que ya estén ante la presencia del Señor. Ese estado, el que nosotros conocemos materialmente hablando. Por eso nos hablamos de la muerte. Por eso nosotros celebramos el Día de los Muertos. Celebramos el Día de los Difuntos. Esta señora dejó de ir a su parroquia porque ella, el sacerdote le dijo a ella, el sacerdote estuvo bien, pero a veces hay que hablar de una manera que el pueblo entienda, y yo creo que los sacerdotes muchas veces hacen un esfuerzo grande a nivel pastoral para comunicarse, para que ellos sepan dar a entender y ellos lo entiendan también. Entonces, ¿por qué no le quiso celebrar el Día de los Muertos? Hay un problema para aquellos que son mexicanos, y no nada más mexicanos, sino para todos nosotros que somos latinos, que dentro del pueblo mexicano hay un grupo de personas, y hay quien sabe, entre ellos católicos o que se llaman ser católicos, que tienen un cierto culto a la muerte. ¿Ok? Entonces, por razones pastorales, uno tiene que tener mucho cuidado como uno fomenta este tipo de práctica, porque puede dar la impresión de que está promoviendo algo que atenta contra nuestra fe. Y eso fue lo que hizo el sacerdote. Yo lo conozco a él. Resulta que el sacerdote que a la parroquia que ella se mudó, o se fue terminando yendo, él construye, él es un irlandés, sacerdote irlandés, está aquí cerca de White Plains, el padre Roberto Norris, fue párroco nuestro. Él le construyó un altar para el Día de los Muertos y permite que hagan todo lo que están acostumbrados a nivel tradicional, pero manteniéndose en lo que es propio la religiosidad. Nada de sincretismo, nada de mezclar supersticiones ni tipo de práctica que no vaya de acuerdo a lo que es y enseña la iglesia. Entonces, ambos han asumido una postura de lo que es atender a nivel pastoral, pero muchas veces, repito, con el caso de ella no supo entender al primer sacerdote, y esto lo llevó a irse a otra parroquia. Ahora, volvemos a la verdad. Jesús es y seguirá siendo la verdad, no importa en qué campo se encuentre. Pero muchas veces queremos definir la verdad con lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Y muchas veces esa verdad está escrita en un contexto que muchas veces necesitamos aplicarlo a situaciones y circunstancias que nosotros podamos aplicarlo. Porque yo crecí escuchando a mi tía ella es pentecostal, su esposo es un pastor, o está retirado ahora pastor. Ella siempre predicaba dando testimonio de que ella estaba estudiando para monja. Gracias, Johnson. No, muchacho, no. Ahorita. El esfuerzo está bien. Dale soda. Por eso fue cuando llegué a casa, yo estaba corriendo y brincando y saltando. Están viniendo a la casa, hay gente visitando. Entonces yo después yo me lo llevo. ¿Cómo te lo voy a llevar? ¿Qué voy a hacer? Y mira. Vamos a cortar los churros. Ay, qué lindo. Ok. Entonces, vamos a enviar a mi hija porque... Entonces, volvemos de nuevo. Hay que ver. Ay, Dios mío. Eso es lo que llama una buena madre. Gracias, Dios. Mira, papi, Mira la mejor. soy que... Mira. Oh, baby. Es que está con sueño. 3 sillas. Porque son 4. Acaba de cumplir 4 años. Oh, está grande. Gracias. Es lo que tiene mucho pelo, pero él es un bebé todavía. Perdone que interrumpa
Saben que Alessandra, cuando era pequeña, nos llevábamos para el centro y antes de dormir siempre hacemos oración con ella. Y resulta que cuando nos la llevamos para el centro, era para este tiempo, era 7:30, está de día. Además, es costumbre hacer una oración antes de comenzar clase. Cuando empezamos a hacer la oración, ella empezó a gritar. Y no entendíamos por qué. Y es que cuando hacemos la oración en la casa es para ir a dormir. Y decía, papá, daylight. ¿Qué estás orando? Bueno, entonces encontramos que la verdad hay que buscar cómo se puede aplicar. Yo crecí, eso es lo que yo voy a decirle, crecí escuchando que el hombre no se puede vestir como la mujer, que la Biblia lo dice. Yo recuerdo leer lecturas bíblicas siendo joven, desde muy joven, donde decía así, lo dice así, el hombre no se debe vestir como mujer. Pero luego fui creciendo y estudiando y me di cuenta que tanto el hombre y la mujer se vestían igual. Entonces, ¿qué tipo de vestimenta tenía la mujer para que el hombre no terminara vistiéndose como ella? Y era que no son tanto las vestimentas, sino los accesorios, lo que acompaña y definen y terminan decorando a una persona como mujer. Entonces, en el contexto no habla de ropa de hombre, pero en su contenido sí lo es. Si buscamos en el Evangelio muchas de las lecturas, pero en este en particular, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, habla del divorcio, habla del matrimonio, pero termina hablando de un punto muy importante e interesante. De hecho, yo lo utilizo mucho para cuando yo quiero hablar de la vocación del celibato. ¿Ok? Nos lo encontramos en Mateo 19:11, en donde dice, hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Uno nace incapacitado, otros lo incapacitan a los hombres, pero otros son incapacitados por causa del reino de los cielos. Y el que quiere entender esto, que lo entienda. Así lo dice. Lo podemos buscar en la lectura. Aunque termine hablando sobre el celibato, originalmente, en su contexto, esta lectura de lo que está hablando es del matrimonio, de lo que está hablando es del divorcio. Pero termina hablando también del celibato. ¿Por qué del celibato si está hablando del matrimonio? Es más, cuidado si por culpa del celibato terminan divorciándose. Si lo vamos a leer literalmente, ¿verdad? Pero con esto lo que quiero compartirle a ustedes es que aunque Jesús es la verdad, y es la verdad y seguirá siendo la verdad, y estamos llamados a proclamarlo a Él como la verdad, tenemos que tener en cuenta todas estas áreas que son parte de nuestro diario vivir, para nosotros entender hasta dónde esa verdad es partícipe de mi vida y me libera de ella. Por ejemplo, ¿sabían ustedes? Déjame si me puedo ver, pero me hicieron el favor. No, that's contexto, this is contenido. Mientras ustedes no entienden lo que yo escribo, él sí. Ya me desconecté. No, ya terminamos hablando de eso hace rato. Hace media hora ahora ya. Jesús es la verdad. Cuidado, confundan el celibato y se quieran divorciar. Hace 15 minutos lo dejamos tocar. Que Jesús es la verdad y tenemos que estar conectados con todas las actividades científicas, arqueología, menos Alfonso. Yo no quiero que aparezca en sus notas. Sea usado en contra mía. Oh my God, espérate, se me... Oh, que cuando nos referimos, porque volvemos de nuevo, estoy enlazándolo con el tema de la clase y sobre todo con el sexto mandamiento, que aunque
siempre nos refiramos a la Sagrada Escritura, y una de las cosas que yo recalco, y yo creo que eso lo he dicho a ustedes, cuando nos referimos a la Sagrada Escritura como la fuente de la predicación, tenemos que tener en cuenta que desde su primer libro, que no fue escrito, sino el primer libro que aparece en la Escritura, hasta su último libro, que es el Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay aproximadamente 1500 años. Si nosotros, me estaba diciendo hace un momento atrás José Cordero, que él como maestro, usted sabe que él es maestro de escuela elemental, estuvo enseñando mucho tiempo el quinto grado, ahora está enseñando a niños más pequeños, que él se está encontrando con algo que es una herramienta, es un recurso que se está utilizando como maestro y se está recalcando que los estudiantes lo utilicen, y lo hemos estado hablando en clase, que es la inteligencia artificial. Como la inteligencia artificial, ahora tú le pides algo y él como compositor, él compone música cristiana, él vio cómo ahora él añade 2 o 3 palabras, 2 o 3 frases, y ella misma te las compone. ¿Hasta dónde esto puede interrumpir la verdad? Ya lo hemos visto quizás en alguna publicación nuestra, donde hemos promovido, una vez, recuerdo que me llegaron en texto por WhatsApp, del Papa Francisco, que para descanse, donde él estaba definiendo lo que era la felicidad, y era él, a sus labios se movía y todo, su voz y todo, pero si tú ponías mucha atención, ¿qué pasaba? No era él, tenía un descuadre en su boca, y en la oreja parecía tener, en vez de una oreja regular, como es lo correcto, pues se veía como la deformidad de la persona. O sea que si tú no pones atención, tú eres capaz de decir, sí, es que yo lo escuché. ¿Hasta dónde esto puede ser una amenaza a la verdad que realmente nos libera, a la verdad que realmente necesitamos creer para no perder la esperanza? Dime, Luis. Sí, había recibido cuando el Papa lo estaba vendiendo productos para el dinero. Hay varios videos. Es verdad. O sea, ¿el Papa nuevo ahora? No, el Papa Francisco. O del Papa Francisco. Promocionando los partidos. Sí, yo ya he visto Es eso una orden. también. Eso es una orden, tengo que operar porque tomo lo que no era eso. No, el diabetes era, diabetes. Yo no había visto eso. Sí, yo he visto Diabetes eso. era qué nomás tienen que tomar, cómo tienen que pagar su medicina. ¿Saben que el periodista Jorge Ramos fue expulsado de Univisión por él anunciar algo como reportero que contradecía lo que la ciencia ha estado enseñando? Bueno, hay una cantidad de propaganda en donde tienen a Jorge Ramos, su voz es exacta, todo, pero no es él, No es él, no. es inteligencia artificial. Sí, nada. Pero la gente cree en eso porque como ya es noticia de que él fue expulsado o no se le renovó su contrato de Univision, y entonces, bueno, ¿hasta dónde esto puede afectar la credibilidad de la verdad? Por ejemplo, sexto mandamiento. Vamos a ubicarnos en el catecismo. El número, aquí me gusta dar los números porque es buena loco, el 2331. Ahora que han mencionado al Papa Francisco, aunque yo lo estaba mencionando antes, pero el Papa León XIV, 14º, ha estado bien claro con relación a esto de la familia y la fecundidad, ¿verdad? Ha estado bien claro. Nada de, no, yo respeto tu orientación sexual, pero hay que entender que la iglesia reconoce solamente los sexos. ¿Okay? Es el hombre y la mujer. Entonces, dice así, en el 2331, Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor, creándola a su imagen. Dios inscribe en la humanidad del hombre y la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión.
Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, esta es la famosa lectura bíblica que muchos hombres no nos gusta promover porque nos gusta más la del capítulo 2, ¿verdad? La mujer fue sacada de la costilla del hombre. El capítulo 1 dice que Dios creó al hombre y a la mujer al instante. Le dio su bendición y le dio una misión de reproducirse y de gobernar en el mundo. ¿Cuál es la mentalidad de Dios en lo que es esencia como amor? Precisamente eso, promover lo que es el sentido comunitario. Todo. Aunque nosotros pensemos que no es una bendición, como lo piensan los judíos, que una mujer no pueda tener hijos, que no ha podido ser madre, no por eso deja de ser una persona que colabora con lo que es la creación. De ahí, de hecho, viene el término procrear. Nosotros participamos de la creación de Dios. ¿De qué manera? Procreando. Pero ¿cómo una persona que no puede tener hijos puede participar de dicha misión? ¿Cómo podría hacerlo? Vamos a ver. Una persona que no tiene esa capacidad, esa posibilidad de su vientre traer un niño al mundo, ¿cómo puede participar de la creación de Dios como procreadora? Promoviendo digamos, que no a la abolición del aborto o digamos promoviendo por ejemplo, inseminación artificial o cosas. Bueno, ahí ya estás entrando en área que podría usarse como ejemplo de lo opuesto, que es precisamente lo que yo quiero llegar. Si Dios creó al hombre y a la mujer y le dio su bendición según el capítulo 1 del libro del Génesis, en donde le da la misión de reproducirse, Dios es amor. Y Dios dio la bendición al hombre y a la mujer para tener hijos. Pero resulta que hay hombres y hay mujeres, sea uno o el otro, que no puede tener hijos. Si Dios en su plan salvífico dio la misión para tener hijos, esto, claro, repito, para los judíos es visto como una maldición. Esto no es visto como algo que podemos colaborar. Nosotros los cristianos, nosotros la Iglesia Católica, lo vemos todavía como una posibilidad de participar a lo que hemos sido llamados, que es a la procreación. ¿Cómo yo participo? Bueno, Ronnie acaba de mencionar ahí, irse en contra del aborto, en la inseminación artificial, pero no es en esa dimensión. Eso sería ya cuando nos encontramos con la parte oscura que contamina o que quiere intervenir, porque este es el método natural, está el método artificial. ¿Cómo yo puedo colaborar con Dios si no puedo tener un hijo? De pronto ayudando a las parejas que lo tienen, de pronto unos sobrinos o alguien al cual, dando amor a otras personas. Porque, en fin, el principio y la finalidad de esto no es otra cosa que promover el amor de Dios. Yo no tengo que parir para ser partícipe, porque ante cualquier eventualidad, cualquier situación, cualquier circunstancia, de cualquier persona, pueda que fallezca antes. Tenemos una compañera que ella está en la escuela de medicina y ella sacó a reducir una estadística de la cantidad de mujeres que fallecen al tener su primer hijo. Era alarmante la cantidad de mujeres que fallecen a temprana edad en ese momento de su vida. No en el segundo o el tercer hijo, en el primer hijo. Entonces, ustedes dicen,
para una persona que no es creyente o incluso que es creyente y no entiende si Dios, hemos sido creados por Dios para con fines de procrear, de colaborar con Dios en la creación del mundo. ¿Cómo es posible que se vea interrumpido, en este caso, con la muerte? Y sobre todo de la mujer. Ante cualquier eventualidad, porque eso es algo de la ley natural. Nosotros somos mortales. No somos mortales. Cualquier situación podría ser que en nuestra vida sea interrumpida. Yo te digo eso porque nosotros tenemos precisamente un ejemplo de esos en mi familia. La esposa de mi esposa, la sobrina de mi esposa, ella no ha tenido, ella es casada, pues nunca ha podido tener un hijo. Entonces, ella siempre se mantiene como con esa frustración y esa cosa. Y una vez hablamos, yo le dije eso precisamente, ¿y sabe quién va a ser ella ahora? Ella va a ser la madrina de mi nieta. Y ella ahora estuvo allá con ellos haciendo como ese trabajo, como, con la niña, porque tú sabes cuando es madrino, padrino, se convierte como un segundo padre. Entonces eso, ella lo está haciendo casi involuntariamente, ella está haciendo eso. En estos días se le acabó que los pañales, el número 1, tiene 50 paquetes del número yo no sé qué, y ella estaba ahí. Ahí está como haciendo ese trabajo, como dando amor y haciendo como ese trabajo de madre sin tener que parir. Salimos a participar de precisamente de esta gran misión que nos hace familia, porque esto no es un trabajo que crea un ambiente individualista, todo lo contrario, esto nos conecta. Espera que mi hija me está preguntando si lo perdí. No me deja de saber que tiene Payman. ¿Ok? Entonces, aquí es donde una vez más salimos como iglesia, una vez más salimos como pueblo de Dios, una vez más salimos como conciencia de lo que es ser humanidad. A esto es lo que vamos. Estas prácticas muchas veces se ve afectada, se ve comprometida, sobre todo en las redes sociales, cuando quieren tratar de exponer un tema en donde la ecuación 1 más 1 no siempre da 2. Y ante cualquier diferencia ya hay que sacar, a reducir una cantidad para eso tenemos la libre expresión. Podemos decir lo que nos dé la gana, podemos pensar como queramos, pero como iglesia, hay algo que llamamos comunión. Y es bien difícil cuando con 2 añitos yo daba clase virtual durante post-COVID y no hacía yo escribir, estoy mirando para la cámara acá y me lo borraba. ¿Ok? Entonces, porque no da este resultado, eso no es lo que es correcto. Cuando el plan de Dios es completamente diferente al nuestro. Dios no actúa como actuamos nosotros. Nosotros deberíamos actuar como actúa Él. Nosotros somos de los que le pedimos a Él y nos quejamos de que le pedimos y Él no nos responde. Pero ¿cuántas veces Él nos ha pedido y tampoco lo respondemos? No es que Él toma venganza en contra de nosotros y no nos responde. Es que muchas veces lo que Él nos pide es para el bien común. San Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios. Los dones que se nos ha regalado, o sea, los regalos de Él, es para el bien común. Y nosotros lo pensamos de esa manera. Pensamos en lo que es el sentido individualista, lo que a mí me satisface, lo que a mí me conviene. Y el gran misterio de todo esto es cómo ante la necesidad de otro yo puedo salir al rescate. Si yo tuviera todos los conocimientos,
Yo no podría sentarme a escuchar a otra persona. ¿Para qué? Pues si ya yo lo conozco todo. Y yo no necesito escuchar a una persona que tenga más preparación que yo. Yo puedo escuchar a cualquier persona que tiene algo que decir para yo sentarme a escucharlo. Así mismo es el trabajo. Sí, es más, en nuestros países, no sé ustedes, pero en Puerto Rico, el que es carpintero sabe de plomería, sabe de electricidad, sabe de todo. No sé si es que de esta manera no tiene que pagarle a nadie, lo hace todo él y lo cobra todo. Aquí en Estados Unidos es muy diferente. Aquí, José no podrá decir, quizás otros que se dedican a este tipo de trabajo, pero puede que tú domines más de un área. Mi hijo estaba ahora estudiando para electricista, terminó plomería y son dos licencias completamente diferentes. De hecho, todavía no tiene ni siquiera la licencia hasta que no cumpla ciertas horas, qué sé yo, todos los requerimientos que se necesiten. Y depende el estado, la ciudad, el código, qué sé yo, toda la madre que se puede presentar como condición. ¿Ok? Pero de esta manera, vamos a usarlo como ejemplo. ¿Cuántos no hemos... Yo necesito... Tengo un liqueo. Llamemos al plomero. El plomero dice, ¿qué diría José? Hay que romper esa pared. Pero usted no es ¿qué? Carpintero. El carpintero tendrá su personal que hace demolición. Él puede romper. Yo sé romper también. Sabemos romper. Pero posiblemente aquí detrás hay tubería. Por lo tanto hay que tener en cuenta ¿a quién? Al electricista. Y todo esto, rápido, lo que nos viene a nuestra mente es cuánto dinero se nos va a ir ahí. Ya no es el plomero, el carpintero, el electricista. Pero vemos cómo cada uno de ellos, para resolver un problema, cada uno de ellos toma parte. Si yo uso ese mismo concepto para describir lo que es el sentido de iglesia, me doy cuenta que mientras yo descubro que necesito y conozco a alguien que me puede dar eso que yo no tengo, el resultado siempre va a ser el querer seguir buscando. Con razón Santa Juana de Arco decía, Señor, que nunca te encuentre. Eso parece contradecir a lo que tanto nosotros decimos, ¿verdad? Hay que buscar al Señor, hay que encontrarlo. Y Santa Juana de Arco decía, Señor, que nunca te encuentre. ¿Por qué? Porque en el momento que encontramos algo, lo dejamos de buscar. Entonces, mientras haya la necesidad, ese es el misterio de uno seguir buscando, uno seguir colaborando, uno seguir ayudando. Dime, Alfonso. Quiero hablar sobre la procreación. Una mujer que no puede tener hijos. El día de hoy la ciencia le da para que pueda tener, ¿cómo se llama? Inseminación artificial. Pero la sabiduría dio Dios al mundo, a los doctores, para que puedan llenar ese vacío. ¿Y si el plan de Dios es no tener hijos? Tú estás yendo en contra. Porque yo pienso que también, perdón, don Neto, un acto de amor bien grande, pienso, personal, también es la adopción. Okay. Eso sí. Volvemos de nuevo. Lo que hace un momento estábamos hablando de salir ante cualquier porque eventualidad. todo conduce a lo que Dios es amor. Porque, por ejemplo, yo tengo una amiga, ella no tiene hijos, pero tiene dos. Ella dice, y es verdad, son mis hijos, porque los quiere fatal. Entonces es una adopción que ella, y tal vez como usted dice, Dios ya no le dio para ser ella madre, o sea, así. No le permitió, pero ella cuenta, no toda mujer que tiene hijos es buena madre. Eso sí. Hay personas que no han tenido hijos, no se han podido casar, y son personas que si fueran madres, fueran un buen ejemplo. En la viña del Señor hay de todo. Todo esto viene a ser parte del gran juego de cómo nosotros venimos, a pesar de que yo no tenga eso que llamamos la bendición, yo aún así puedo expresar a lo que he sido llamado, a ser santo y a ser perfecto. Tengo otra pregunta. Una persona que no Tú puede... dijiste otra pregunta y apenas acaba de hablar. Es el segundo, la primera que está haciendo. Oh, es que, bueno, la de Alfonso... Ok. Vale por dos. Una persona que no pueda tener
tener sus hijos. Entonces las que trabajan como surrogates, ¿están haciendo mal? Porque hay... Sí. Déjame explicarle con relación es algo muy interesante. Yo exhorto que todo lo escrito bajo el sexto mandamiento, esto posiblemente nosotros como nos llamamos ser católicos, yo creo que son católicos, ¿verdad? Pero una cosa es llamarnos ser católicos y otra cosa es estar en completa comunión con la iglesia. Porque siempre tenemos nuestras opiniones. Opiniones que, porque desconocemos, yo aporto a decir algo en contra de lo que la iglesia enseña. Principio de vida. Principio de enseñanza de la iglesia es la vida. Cualquier método que va en contra de ese principio no puede aceptarse. El fin no puede justificar los medios. Si el fin es bueno, los medios también tienen que ser buenos. Aunque los médicos cuenten con la sabiduría, con esa inteligencia que no todos tenemos, ¿verdad? O por lo menos yo, no tenemos esa capacidad de pensar como piensan ellos y de seguir descubriendo para proveer una mejor calidad de vida. Porque para eso está el médico. Para proveer una mejor calidad de vida. Esto viene a ser como un proyecto en donde da la esperanza ¿a qué? A que toda mujer pueda, que aunque en el método natural no lo sea, por lo menos recurrir en el artificial. Esto atenta contra la ley natural. La misma ciencia está de acuerdo que a pesar de no la ley natural, lo que es común de todas las mujeres, si ellas participan de un proceso para quedar embarazadas, una gran cantidad de mujeres que creían no quedar, tenían embarazadas. ¿Saben ustedes, verdad? Que hay tal método natural de la iglesia en donde científicos, donde la misma ciencia hace partícipe de que estas mujeres puedan participar conociendo su cuerpo para que ellas puedan prepararse para quedarse en ese estado. ¿Saben de lo que le estoy hablando? ¿O le estoy hablando en otro idioma? Pero también hay mujeres que a veces nacieron sin poder, como hay niños que nacen sin un brazo, o algo, hay mujeres también que nacen sin un vientre. Nacen sin los órganos reproductivos completos para que ellos puedan dar ese... Es sin un vientre, porque tienen los otros órganos, tienen sus ovarios. Sí, tienen pero carecen de parte de lo que es necesario para ese momento. Sí, o sea, Pero esos casos son muy Pero existe. aislados. Sí. Aunque sean pocos, existe y es una posibilidad. Dime, Silvia. La próxima vez voy a tenerlos más reunidos así, participan más que cuando tengo todos separados. No hace, creo que fue hace unos 2 años una actriz española muy famosa. En España no está aceptado el vientre de alquiler y ella se vino a Estados Unidos y sabe que su hijo murió de cáncer a los 28 años y ella dejó el semen, ¿no? Y ahora nació la bebé del semen del hijo muerto con una mujer de alquiler. Y eso está en discusión allá, si al final ella puede ser la mamá adoptiva, la abuelita biológica, y tiene 70 años. O sea que no sabes si es sobrino, primo, cuñado, tía, tío Terrible, o al abuelo. o sea, Ya. ¿Han recurrido? Ali, can you just walk up to the first floor, don't go outside, and see if mommy's standing outside? No, pero I think she's she said she's waiting outside. Porque atenta contra el principio de lo que es la ley natural. O sea, hasta donde la buena voluntad justifica el que se cometa un acto como de ese nivel. Margarita. A mi hija, ella tenía quistes en los ovarios de agua, lo llamaban así, porque eso se reproduce y no les dejan pasar, o sea, Estaban sentaditos más bien, bajó la cabeza y quedó chocado. Tan loco que estaba en la casa. y le, Ese yo el tema
no sé. No, está bien. Okay. Este es de Syria. Thank you. ¿Y se quedan? You staying with me? Oh. Stay or you coming? Yeah, I'm gonna finish. Okay. All right. Perdón, Margarita. Y entonces a ella le dijeron que tenía que operarse, se operó. Y el médico le dijo que ya no va a poder tener hijos. Definitivamente ella no iba a poder tener hijos. Y ella se estresó tanto que le dio psoriasis. Y yo le dije cuando ella me llamó, me dijo, mami, yo definitivamente no voy a poder tener hijos. Y yo, o sea, estaba tan triste y lloraba. Y le dije, ¿sabes qué? Para Dios nada es imposible. Yo voy a orar por eso y eso va a suceder. Y mire, y así fue. O sea, yo me puse en oración en un mes que yo iba al Santísimo y le pedí, le decía, Señor, por favor, dale ese hijo que tanto ella desea. Mire, en un mes yo creo que pasó, se dieron las cosas. Cosas que cuando ella se encontró embarazada, tenía miedo de decirme a mí, para que no me ilusionara, le dijo a su hermana. Y le dijo, no le digas por favor a mami porque ella se va a ilusionar tanto. Wow. Ok, bueno, nada, me han mandado a callar. A mí no, que estaba hablando de la Margarita. Nos ponemos entonces de pie, vamos a terminar.